Hola, en este video vamos a explicar cómo se desarrollan los principales gráficos que se utilizan en estadística descriptiva para hacer una representación de los datos. Aquí tenemos una tabla de frecuencia de datos de variable continua, la cual se realizó por intervalos. Esta explicación se realizó en videos anteriores, les dejo los enlaces en la descripción. Entonces, una buena forma de representar estos datos de una variable continua, agrupada en una tabla de frecuencia por intervalo, es graficar la marca de clase y la frecuencia absoluta simple mediante un gráfico de barra. Para ello nos vamos a la parte acá arriba, inicia insertar, seleccionamos aquí para gráfico de barra y nos vamos más gráfico de columna. Seleccionamos este gráfico de aquí y le damos en aceptar. Aquí ya se nos ha creado el gráfico que necesitamos. Podemos ponerle un título, gráfico de barras, por ejemplo. Gráfico de barras. Se puede editar el color, se hace clic, para formatos de datos. Así. Se podría cambiar el ancho. Esto ya son cuestiones personales de cada quien. Se podría repasar el relleno, se ve con otro color. ¿No? Esto ya son cuestiones personales de cada quien. Se podría poner título a los ejes. Se puede dar una tabla de datos en la parte de abajo. Se puede dar una etiqueta a los datos. Se puede poner una leyenda. Esto ya es cuestiones personales de cada quien. Por ejemplo, yo aquí podría poner marca de clase en la parte inferior, y esto depende de lo que nosotros estemos desarrollando, ¿no? Se podría poner el título y el eje, por ejemplo, FI. ¿No? Entonces esto ya son cuestiones de diseño de lo que nosotros necesitemos. A continuación les voy a explicar cómo se realizan otros gráficos de estadística descriptiva. A continuación vamos a realizar un gráfico de pastel, el cual es propio o es adecuado para graficar datos de variables cualitativas, ¿no? Como en este caso, que tenemos la opinión de un cliente, muy bueno, regular, malo. Entonces seleccionamos nuestras variables y en estos casos se grafica con el porcentaje. Todas la realización de las tablas se las dejo en la descripción del video. Entonces nos vamos a insertar y en este caso ingresamos un gráfico circular. Ya es cuestión personal el que deseemos ingresar. Podemos dar un título de gráfico, asimismo gráfico de pastel, se puede decir gráfico redondo, tiene muchos nombres, ¿no? Asimismo se puede agregar etiqueta de datos, por ejemplo, que se ve el porcentaje, los rellenos, ¿no? Entonces aquí tenemos todas las opciones que nos permiten editar los gráficos de acuerdo al estilo que nosotros deseemos y necesitamos. A continuación les voy a explicar cómo se realiza un gráfico de líneas. Entonces, por ejemplo, en este estudio de aquí, es un estudio de control de calidad en el cual se tomaron 6 muestras en 8 horas distintas para horarios de la mañana. A estas muestras se han tratado mediante análisis estadístico y se ha calculado el rango y la media. Entonces, en control de calidad existe una gráfica muy conocida que es el gráfico de medias, de rangos y medias, ¿no? Entonces, parte de ese procedimiento se grafica la media junto con el número de muestras que se han tomado. Entonces, por ejemplo, tomamos el número de muestras, tomamos las medias, ¿no? Esto en este caso depende de los números que nosotros tengamos, ¿no? Entonces podemos realizar una graficación, necesitamos un número de muestras, las medias, nos vamos
perdón, más gráfico de líneas. Seleccionamos una sola línea, ¿no? Entonces aquí ya vemos nuestro gráfico desarrollado. Así mismo nosotros, en el caso de que decíamos, le podemos dar formato a esta serie de datos. Por ejemplo, hay muchos gráficos en los cuales el Excel nos arroja datos demasiado grandes, ¿no? Entonces nosotros podríamos recortar ese intervalo de explicación para poder apreciar nuestras gráficas de mejor manera. Así mismo podemos darle estilo a nuestras series de datos. Esto ya son cuestiones personales, ¿no? Son cuestiones de diseño de cada quien. Podemos seleccionar el elemento que deseemos editar y bueno, pues podemos hacerlo. Podemos poner un título. Podemos agregar títulos a los ejes. Podemos agregar barras de error, leyendas, líneas de tendencia. Todo esto depende de cuestiones personales, el diseño que nosotros deseemos darle a nuestro gráfico. Por último, les vamos a enseñar cómo agregar un gráfico de dispersión, que es muy utilizado para analizar la relación entre dos variables. En este caso, este es un estudio en el cual se analizó la afinidad de una enzima por un sustrato. Entonces tenemos las concentraciones de sustrato y el volumen, y tenemos el cociente de la concentración de sustrato por la velocidad. Entonces, mediante un método que se llama el método de Hanes-Wolf, en el cual se grafica la concentración de sustrato versus el cociente del sustrato sobre la velocidad. Entonces insertamos en este caso un gráfico de dispersión, ¿no? Y se nos arrojan unos cuantos puntos. Entonces para estos gráficos de dispersión, hacemos clic en uno de los puntos, le agregamos una línea de tendencia, podemos darle formato a esa línea de tendencia, podemos presentar el valor de un R cuadrado, podemos presentar la ecuación de ese gráfico, que es algo muy necesitado, en el cual esta ecuación nos representa la ecuación de esta línea que une todos estos datos, y el R cuadrado representa la afinidad o la relación que existe entre una variable y otra. Entre más cercana sea uno, pues muchísimo mejor. En este caso tenemos una relación bastante fuerte de 0.99, que es prácticamente 1. Entonces, como les mencioné anteriormente, nosotros podemos darle formato a los ejes, hacemos clic. Por ejemplo, en este caso, esta parte de este gráfico no nos proporciona ninguna información, ¿no? Entonces podemos establecer el límite mínimo en 5, ¿no? Y vemos de que la gráfica se aprecia de mejor manera. Puedes dar un título de gráfico, no sé, correlación, podríamos poner, dispersión, gráfico de dispersión. Dependiendo de, nosotros podemos darle el título del estudio que nosotros estemos realizando, ¿no? Asimismo, podemos hacer clic aquí, podemos agregar título a los ejes, etiqueta de datos, barras de error, nosotros necesitemos. Por ejemplo, aquí podemos poner título del eje, podríamos poner S, ¿no? S, que son los valores de X. Por ejemplo, aquí podríamos poner SB, S sobre B, ¿no? Estamos graficando el cociente entre el sustrato y la velocidad. Y así esta ecuación la podemos representar de mejor manera. Podríamos poner S sobre B, que es lo que se representa Y, y en vez de X podríamos poner S. Entonces ya podríamos cambiar colores, tal vez el ancho, los tipos de iones, pues esto ya son cuestiones personales de diseño. Pues esto ha sido todo. Muchas gracias.